Una de las organizaciones muy ligada a la Open Society de George Soros es un organismo que se llama Freedom House. ¿Sí? Freedom House junto con la Open Society han fomentado proyectos como la revolución de los tulipanes en 2005 allá en Kirguistán, ¿sí? Que fue un proyecto financiado desde Washington con el objetivo de llevar al poder al dictador y narcotraficante Kurmanbek Bakiyev. ¿Sí? Todo esto fue planeado por la Open Society y Freedom House. Freedom House es básicamente una organización neoconservadora que se utiliza para desestabilizar países. Su sede está situada en Washington y fue fundada en 1941 por un tal Leo Cherny, ¿sí? Para fomentar la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En 1941. Después, ya durante la Guerra Fría, se empleó como un instrumento de propaganda anticomunista que dirigía la CIA. Sus últimas actividades han tenido un papel fundamental como ONG en los esfuerzos de desestabilización que Washington ha dirigido, por ejemplo en el Tíbet, en la Unión de Myanmar, en Ucrania, en Georgia, en Serbia y en muchos países que pues no se sujetan a las políticas de Washington, ¿sí? O a la gente poderosa de Washington. Sí, también, por ejemplo, uno de sus proyectos principales de esta Freedom House fue el llamado Comité Estadounidense para la Paz con Chechenia, que era con el objetivo supuestamente de llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y los chechenos en la guerra rusa-chechena. Sí, pero en realidad lo que estaba haciendo era interferir en los asuntos internos de Rusia. Sí, entonces era una fachada. Los verdaderos fundadores, los que estaban detrás de este Leo Cherny, eran, por ejemplo, Zbigniew Brzezinski, que es uno de los agentes de los Rockefeller, ¿sí? Y Zbigniew Brzezinski tuvo mucho poder, por ejemplo, en administraciones como la de Ronald Reagan o la de Barack Obama. Bueno, él estaba detrás de esta Freedom House, y también el secretario de Estado de Reagan, Alexander Haig, y también el exdirector de la CIA, James Woolsey, y también el congresista demócrata de Nueva York, Stephen Solars. Sí, ellos son los que estaban detrás de la fundación de esta Freedom House, muy ligada a la Open Society de George Soros. Otro de los nexos de George Soros con los Rockefeller, ¿verdad? Pues se puede ver, por ejemplo, en el Earth Institute, Instituto Tierra, donde uno de los miembros de la junta asesora es precisamente George Soros, y uno de los organismos que ha aportado grandes sumas de dinero pues es el fondo Rockefeller Brothers. Sí, de hecho George Soros es miembro del Club Bilderberg, ¿sí? El que fue creado por los Rockefeller. Bueno, este instituto, el Earth Institute, se creó en 1995 en la ciudad de Nueva York a modo de centro de coordinación para promocionar la propaganda sobre el calentamiento global. ¿Sí? El director de este instituto, Jeffrey Sachs, ¿sí? Que es de estas familias de los Sachs, ¿sí? Los Askenazi, de los Goldman Sachs. Bueno, fue conocido por imponer la terapia de shock en Rusia, Polonia y otros países de Europa del Este en los años 90, tras la caída del comunismo, que originó una precipitada caída a su vez de la producción industrial y el desempleo masivo. Otra de las ONGs de George Soros, es decir, de organización no gubernamental, sí, es la famosa Human Rights Watch, ¿sí? En español, Observatorio de Derechos Humanos, ¿sí? Que es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y defensa y promoción de los derechos humanos, supuestamente. Su sede está en Nueva York, ¿verdad? Aunque también tienen oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, incluso Moscú, y también en París, San Francisco, Tokio, Toronto, Washington. Entonces, bueno, esta Human Rights Watch, la famosa Human Rights Watch, es manejada por George Soros. Sí, incluso esta organización está apoyando y financiando, ¿sí? A un proyecto de espionaje que se llama Tor, que es una iniciativa del Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos, ¿sí? Y lo hace en colaboración con Google, con el superespía Google, ¿sí? También con una empresa que se llama Torfox y con Shinjiru Technology, ¿sí? Han donado a este proyecto, y también la fundación NLNet, ¿sí? Que es un proveedor de servicios de internet norteamericano. De hecho, George Soros está muy vinculado
a las agencias de espionaje, como por ejemplo la NSA y la CIA. Inclusive, ¿verdad?, está muy relacionado al proyecto de Wikileaks, ¿sí? La mayoría cree que es un proyecto de disidencia social, ¿no?, creado por varios ahí periodistas, pero en realidad no, están muy ligados. Es un proyecto de la CIA realmente. Por ejemplo, Julian Assange pasaba vacaciones de Navidad en una hacienda en Ellington Hall, se llama, que es una finca de este señor Henry Vaughan Smith. Sí, Smith es el hombre que dirige el Frontline Club. Frontline Club es una organización de medios, ¿verdad?, que supuestamente defiende los derechos de los periodistas independientes. Bueno, uno de los que ayudó a Smith a fundar el Frontline Club es George Soros, ¿sí? Entonces, en la hacienda de este señor Smith es donde pasaba sus vacaciones Julian Assange. Bueno, el tema de Wikileaks es muy polémico y muy extenso, amerita otros videos, ¿verdad?, que ahorita no me quiero desviar tanto, pero lo que podemos decir por el momento es que el proyecto Wikileaks está lleno de gente que trabaja para George Soros, ¿sí? Sobre todo la fundación Open Society y la Freedom House que mencionamos anteriormente. Sí, por ejemplo, una de los grupos que financiaba la Open Society es un grupo que se llama Grupo de Derechos Abiertos. El director de ese grupo se llama Ben Lowry, ¿sí?, que era un antiguo jefe de seguridad de Google. Bueno, ese Ben Lowry es miembro de la junta de Wikileaks. Ahora bien, ¿cuáles son esos intereses oscuros de las ONGs? Bueno, es un amplio abanico, ¿verdad? Básicamente las ONGs se construyen para evadir antes que nada el control de los gobiernos y así poder operar libremente, ¿sí? Pues, bajo el pretexto de filantropía, es un escape financiero o alivio financiero para evadir impuestos, pero es doble golpe. Es decir, recordemos que al momento de que una empresa o una organización aporta ayuda a este tipo de ONGs, los gobiernos condonan impuestos. Entonces ese es el primer golpe. Pero ese dinero, a su vez, sirve para financiar movimientos específicos que van a desarrollar y exigir políticas a los gobiernos que van a beneficiar a esa red de empresas, en este caso las de George Soros, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del movimiento del aborto, independientemente del debate que se puede hacer con esto, ¿verdad?, en Argentina, Soros le está exigiendo al presidente actual legalizar el aborto, sí, pero no tiene nada que ver con una ideología. Lo que va a pasar es que van a entrar toda una red de clínicas de George Soros precisamente a dar este servicio, ¿sí? Entonces así es como funciona precisamente las ONGs. Mientras se evade impuestos, a su vez ese dinero financia movimientos que van a exigir políticas que los van a beneficiar, ¿sí? Entonces, no necesariamente tienen que ser para derrocar gobiernos, que sí lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en el 2014 la Revolución de Color en Macedonia pues fue financiada por la Open Society, ¿verdad? Pero puede ser también para este tipo de reformas, ¿verdad?, que van a generar estos negocios, o simplemente al generar un caos se generan enormes ganancias. La idea es mantener un caos constante para llenarse los bolsillos de dinero. Por ejemplo, en el caos actual de la pandemia, bueno, hay grandes conglomerados farmacéuticos que se están enriqueciendo a manos llenas. Algunas de esas empresas están ligadas a George Soros. Entonces, mientras más se mantenga en la cuarentena, más se van a llenar los bolsillos y van a suministrar todo tipo de tratamientos, medicamentos, vacunas, respiradores, etc. Sí, entonces a veces es simplemente mantener un caos constante para generar este tipo de ganancias, ¿sí? Entonces o en el caso, por ejemplo, de los centroamericanos hacia Estados Unidos, que todo mundo
o gran parte salió a la luz de la información de que estaba financiando George Soros con la Open Society y todos esos movimientos. Ahora esto se puede interpretar de dos formas. Se puede interpretar como un ataque hacia Donald Trump, que se ha dicho que es enemigo de George Soros, ¿verdad? O bien se puede interpretar como una excelente justificación para construir el muro. Entonces recordemos que todas las empresas de Donald Trump, estas empresas que iban a construir el muro están ligadas a Donald Trump, ¿sí? Y además puede ser una excelente justificación para militarizar, que también ahí van grandes ganancias porque son servicios de compañías militares privadas. Entonces se genera un enorme negocio. Entonces por eso yo en lo personal todavía tengo dudas de que George Soros sea realmente enemigo de Donald Trump. Puede ser que sí, ¿verdad? En el 2017 financió la Women's March, sí, en contra de Trump supuestamente, y también financió 56 movimientos feministas. Pero eso se irá viendo al paso del tiempo. Sí, es que una cosa es lo que dicen y otra cosa son los actos, ya los hechos. Como digo, estos hechos se pueden interpretar de dos maneras. Sí, y por ejemplo hay otros datos duros, ¿verdad? Como es el caso de Vladimir Putin, donde sí se puede ver un enfrentamiento real con George Soros. ¿Por qué? Porque en el 2003 expulsó a la Open Society de Rusia, y en el 2015 me parece que la Fiscalía de la Federación Rusa dijo que estas ONGs amenazaban el orden constitucional y le prohibió a la ciudadanía vincularse a cualquier organización de George Soros. Bueno, esto sí es un enfrentamiento real, esto sí es una expulsión real, mientras en Estados Unidos las organizaciones de George Soros continúan operando. Entonces necesita haber hechos reales para poder afirmar con toda seguridad de que Trump y Soros están enfrentados. Pero bueno, eso queda en segundo término. Aquí lo importante es ver cómo funcionan estas ONGs, ¿verdad? Bajo la máscara de filantropía, que sirven para un amplio abanico de objetivos de una agenda, ¿verdad?, de acuerdo a los intereses de George Soros. Este nombre de Open Society, que significa sociedad abierta, bueno, este nombre lo toma George Soros de su mentor, que es Karl Popper, que escribía sobre las sociedades abiertas. ¿A qué se refiere este nombre? Pues a lo mismo de siempre, al neoliberalismo puro y duro, ¿sí? Al libre mercado, abrir zonas regionales económicamente libres de cualquier restricción de los gobiernos, ¿sí? Para que le permita operar a toda la red de empresas de George Soros. A eso es a lo que se refiere una sociedad abierta. O sea, no es una sociedad, en realidad son unos mercados abiertos para que todas las empresas y toda la red de George Soros y sus asociados puedan operar sin ninguna limitación. Entonces ese es el objetivo, abrir regiones financieras, ¿sí? Globalizar. Entonces no tiene nada de nuevo ni espectacular, es lo que se ha venido dando de todo el siglo pasado y antepasado. Este movimiento del capitalismo, de la globalización, del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Ahora bien, por ejemplo, en Hungría, que es de donde es George Soros, ¿verdad?, el primer ministro Viktor Orbán ha acusado a George Soros de intentar fracturar a Europa. ¿Cómo? Con el movimiento musulmán, de la migración musulmana. Si esto lo está haciendo, según las acusaciones, con el objetivo de tumbar al euro y beneficiar a Gran Bretaña. Entonces así es como opera precisamente la Open Society de George Soros. Inclusive pues ya en ese país, que es donde nació George Soros, ya no se le permite la entrada, así como pasó con Rusia también. Sí, entonces porque ya saben de antemano las artimañas que ha estado usando desde hace ya cierto tiempo, ¿no? También provocó la primavera árabe con la Open Society. Entonces ya es muy conocido este tipo de técnicas, este tipo de ONGs. Sí, lo que pasa es que siempre se abren nuevas y a veces es difícil detectar la red, pero todos los movimientos se hacen mediante la Open Society y el Soros Funds Management. تواصلت مع أنس القاضي المتحدث